Hola, muy buenos Hola. días, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial para todos los papitos. El Señor los bendiga, les dé mucha sabiduría hoy y por siempre. Les doy un beso a todos mis muchachos, espero que estén súper bendecidos esta semana. Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a ver un tema muy especial, es David y Goliat. Goliat. Y al final vamos a darles una sorpresita a nuestros papitos. ¿Les Mm. parece? Bueno, entonces comencemos en materia. Vamos a comenzar viendo un corto video acerca de David y Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel acamparon en el valle de Ela y se alinearon en lados opuestos para la batalla contra los filisteos, con el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: necesitan todo un ejército para esta batalla. Escojan quien pelee por ustedes y yo pelearé por los filisteos. Resolveremos esto de hombre a hombre. Él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes lo serán. He desafiado los ejércitos de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se preocupe, yo voy a pelear contra este filisteo. No seas ridículo. No hay manera de que puedas luchar este filisteo. Eres solo un niño, y él ha estado en el ejército desde que él era un niño. Pero David persistió. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león u oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él con un garrote y lo libraba de su boca. Si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Yo maté leones y osos y voy a hacer lo mismo con este filisteo pagano, porque él desafió al ejército del Dios vivo. El Señor Dios Todopoderoso, que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. Saúl finalmente consintió. Está bien. Ve. Y que el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos para probar, porque nunca antes lo había hecho. Y le dijo a Saúl: No puedo andar con esto. No estoy acostumbrado. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril. Entonces, armado con su cayado y su honda, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y su escudero delante de él. Y cuando vino David, le tuvo en popa, porque era muchacho, y le dijo: ¡Soy yo, perro! ¡Para que vengas a mí con palos! Y maldijo a David por el nombre de sus dioses.
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y el mundo entero sabrá que existe un Dios en Israel. Y todos verán que Dios no precisa de armas para salvar a su pueblo. Esta batalla es de Él, no nuestra. Y el Señor los vencerá. Y cuando el filisteo echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliat tambaleó y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Bueno, ya vimos el video de David y Goliat. ¿Cómo venció David a este gigante? No era cualquier gigante, medía casi 3 metros de altura. Y aparte de eso, no era solo un alto, sino que también era bastante fuerte. Y preparado desde su niñez. Preparado desde su niñez. Entonces, ¿qué les parece si oramos, le damos gracias a Dios? Y aparte de eso, que nos ayude en el día de hoy a interpretar este mensaje como Él quiere que lo hagamos. ¿Listo? Padre amado, te damos gracias por este bello día. Nos ponemos en tus benditas manos para que seas tú usándonos como instrumentos tuyos, Señor, para que los muchachos, las familias puedan aprender más acerca de esta historia tan sorprendente, Señor. Una historia que casi todo cristiano la debe de saber prácticamente por obligación. Te doy gracias porque dejaste este legado en tu palabra, un gran legado, Señor. Enséñanos, Señor, hoy las maravillas de esta historia. Que así sea. En tu santo nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén. Bueno, empecemos entonces en materia. Vamos a mirar las diapositivas. ¿Les parece? Bueno. David vence a Goliat. ¿Dónde encontramos esta historia? En el capítulo 17 de Primera de Samuel. Ahí encontramos toda la historia. El video prácticamente relata todo lo que trata el capítulo 17. Entonces vamos a mirar. Los filisteos reorganizaron su ejército y fueron a atacar a Israel. Estaban ambos ejércitos frente a frente. Del bando filisteo se adelantó Goliat, un soldado gigante, y retó a que saliera un israelita a pelear contra él. ¿Cuántos días hizo esto? Por 40. Una cuarentena. Ajá, por 40 días hizo esto, de estar amenazando, de estar diciendo cosas feas del Señor, y todo por 40 días. Todos se atemorizaron. ¿Quiénes? Los israelitas. Pero David, llevando la lonchera de sus hermanos, escucha todo esto y va a convencer a Saúl para que le permitiera salir a pelear con el gigante. Saúl no le queda más remedio que aceptar y lo viste con su armadura, pero David se la quita porque era incómoda. Aquí, ¿qué podemos ver, muchachos? David tenía menos de 20 años, ¿sí? Era el menor. En ese entonces en la guerra se permitían mayores de 20 años. Exactamente. Y era el menor de 8 hermanos, ¿recuerdan? Entonces, aproximadamente ahí tendría unos 17 o 18 años. Todavía estaba en casa cuidando las ovejas, haciendo los quehaceres de la casa, mientras que 3 hermanos estaban en el ejército
Entonces su padre lo manda a que le lleve comida y entonces él fue muy obediente y lleva esta lonchera a sus hermanos. Por su obediencia pudo escuchar lo que estaba diciendo este gigante, este malvado gigante. Estaba atemorizando al pueblo de Israel y no solo eso, estaba maldiciendo el nombre del Dios, sí, del Señor. Entonces pudo escuchar esto. Y al escuchar esto, ¿qué? Él se armó de valor y hablar con el rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué pudo hablar con el rey? Con esa seguridad. Porque había hecho algo antes, había podido vencer a un león y a un oso. y a un oso. Entonces, por eso podía hablar con esa seguridad. Podía decir, sí, yo soy capaz de vencer así a ese gigante porque yo ya lo hice con un león y un oso. Entonces, ya tenía como esa experiencia. Prosigamos con la otra diapositiva, por favor. David tomó su cayado de pastor, puso en su zurrón o en su bolsa pastoril 5 piedras lisas del arroyo y con la honda en la mano salió al encuentro de Goliat. Cuando estuvo a buena distancia, puso una piedra lisa en la honda y lanzándola con precisión en el aire, la piedra queda clavada en la frente de Goliat y este cayó muerto en tierra. Corrió David y con la espada del mismo Goliat le cortó la cabeza. El ejército filisteo se batió en retirada. Saúl los persiguió y consiguió una nueva victoria. Bueno, vemos en la primera imagen que Goliat se está burlando de David y del pueblo. Y del pueblo. Vemos que lo veía algo insignificante, ¿cierto? Por su apariencia. En la segunda imagen vemos cuando David le lanza la piedra en la frente. Y en la tercera imagen vemos que está feliz por la victoria, no solo él, sino el pueblo, pero sobre todo le da la gloria a Dios. En el Salmo 9 podemos ver que es el canto que David hace a Dios de agradecimiento por haber vencido a este enemigo filisteo, para que lo sepan, si lo quieren leer, el Salmo 9. ¿Listo? Entonces, vemos que David lanza esta piedra confiado y la lanza con una palabra que vimos ahí, con esa precisión. O sea, no tuvo que usar las otras piedras. De 5 solo usó la primera, una solita. La lanzó con esa precisión. ¿Y ustedes quién cree que, digamos así, quién dio esa precisión, David o quién? Fue Dios. Ah, exactamente. No era la guerra de él, como dijo en el video, sino la de él. Exacto. Entonces eso es lo lindo, muchachos, que Dios, al ver ese corazón y esa valentía de este pequeño, entonces, ¿qué hizo? Lo armó con todo, no con la armadura exterior, sino con esa armadura interior, la valentía. ¿Y ustedes por qué creen que él se armó de esa valentía y ese deseo? Porque tenía fe en Dios. Porque tenía una fe en Dios, pero para tener esa fe en Dios, ¿qué es lo que hacía David? Tenía una íntima comunión con él. Exacto, cielo. Muy bien, tenía una íntima comunión. Recuerda que él le cantaba a Dios mientras cuidaba las ovejas, era agradecido con el Señor, era un excelente músico, cuidaba sus ovejas. Entonces, por el hecho de haber cuidado sus ovejas, ya tenía una experiencia de cuidar a su pueblo, por decirlo así, de cierta forma. Y aparte de eso, tenía algo. Cuando fue ungido con el aceite, ¿qué le dio Dios? El Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, al él confiar en el Señor, haber creído en Él, él tenía la fuerza interior del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu tú también lo tienes. Si has creído en el nombre del Señor Jesucristo, también te da ese poder para vencer cualquier gigante, ¿cierto? Prosigamos con la otra diapositiva. Vamos a ver las conclusión
Las conclusiones finales. Ajá. Bueno, vamos a mirar. David es obediente con su padre y por ello puede escuchar lo que estaba sucediendo en el campamento donde estaban sus hermanos. Si él no hubiera llevado esa lonchera, ¿ustedes creen que él hubiera podido, No se hubiera podido cumplir el propósito de Dios. si no se hubiera podido escuchar el propósito de Dios, no se hubiera podido cumplir la voluntad de Dios, porque él, digámoslo así, le dio ese celo, esa ira al escuchar eso, esas palabras tan odiosas al Señor. Entonces vemos que el pueblo era temor, tenía miedo y entonces no hizo nada por el nombre del Señor. El único que se armó de valor fue David. Prosigamos. Al escuchar David el desafío de Goliat, vemos en el capítulo 17, verso 26, que David siente celo por Dios y actúa. No se quedó solamente quieto escuchando esas cosas y dijo, ay no, porque le está diciendo eso al pueblo y no hacía nada, no, él se armó de valor, de la fe de Dios y vea, actuó. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios? Si escuchamos a alguien que está maldiciendo el nombre de Dios, quedarnos así como O pecando. escuchando y ya. No, debemos actuar. Debemos Reprender el pecado, sentir reprender. ira santa. Exactamente. David no teme para decirle al rey Saúl que iría a pelear con el gigante, aun cuando el mismo rey le dice que era ridículo, sabiendo que el gigante tenía mucha experiencia. Pues de pronto si a ti te dicen, pero usted no es capaz, el otro es mejor que usted, porque tiene más experiencia, sabe más que usted es un bruto, usted no sirve. Cierto que de pronto esas palabras pueden herir, Bastante. ¿Quién dijo que no? pero David no prestó atención a esas palabras donde iban a bajar su fe, le iba a dar igualmente temor como al otro al resto del pueblo de Israel. Él no se dejó contaminar de esas palabras. Nosotros los hijos de Dios no nos podemos dejar contaminar de este tipo de palabras, porque son palabras del enemigo que te quieren quitar la fe. Sigamos. David sabía perfectamente que vencería, ya que su comunión con Dios era intensa y ya había podido experimentar que le dio fuerza de vencer al león y al oso y defender sus ovejas días antes. Dios había preparado a David para esta batalla, muchachos. ¿No lo piensan? Sí. Claro que sí. Dios estaba preparando a David con esas pruebas del león, del oso, lo preparó para esta batalla. Así que cuando pasemos por tribulación, pasemos por pruebas, Dios nos está preparando para algo que vendrá mucho peor. Entonces, esas son las pruebas. Prosigamos con la última conclusión. David pudo ver lo que el ejército no pudo ver por el miedo y la falta de comunión con Dios, pues Dios le revela a David la única parte débil del paladín. ¿Quién era el paladín? El mismo gigante. ¿Y qué es la palabra paladín? Que nadie le había ganado ni una sola batalla. Era el vencedor total. Entonces, por eso el pueblo de Israel tenía miedo. Entonces, vamos a ver cuál era la única parte débil de ese gigante. La frente. Su frente. ¿Por qué Dios le revela a David esa frente, que era la única parte débil? Porque Tenía comunión con él. Dios vio la comunión tan íntima con él que podía confiar plenamente en él y por eso le revela la única parte débil. Y es muy peligroso que también nosotros tengamos partes débiles en nuestro corazón porque fácilmente podemos caer en tentación. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros
como David, es tener esa íntima comunión con Él para que Dios nos revele cosas y ocultas que no conocemos. Entonces, eso es lo que pasó. El pueblo, en vez de, durante esos 40 días, ponerse a orar, clamar a Dios, ellos ¿qué hicieron? Se llenaron fue De temor. de temor. Entonces, ¿el temor qué hace? Nos aparta de Dios y pecamos y no confiamos en Dios. Cuando tenemos miedo es porque no confiamos en Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El temor es muy normal, todas las personas lo podemos tener, pero se convierte en pecado cuando se adueña de nuestra vida. Porque estamos pisoteando la protección de Dios y estamos desconfiando de Él. Así es. Prosigamos con la otra diapositiva. Bueno. Vamos a ver dos grandes diferencias. ¿Cuál era el arma del gigante y cuál era el arma de David? Vamos a mirar. ¿Cuál era el arma del gigante? Su estatura, su fuerza, su armadura. Tenía una excesiva protección. Era una armadura bastante fuerte. Él nunca haber sido derrotado. Era otra de sus armas. Orgullo. Su apariencia y palabras amenazantes y la intimidación. 40 días usó palabras amenazantes y que ocasionó en el pueblo una intimidación total. Y la intimidación produce temor. Y si el contrincante acepta esta intimidación, caerá fácilmente en el temor total. Pero hay una cosa, David no lo aceptó, por eso es que pudo vencer, a diferencia de los otros. Ahora vamos a ver cuál era la armadura de David. Aunque no lo copié ahí, pues vemos que dice en la palabra que usó un cayado, 5 piedras, pero que realmente usó solo una, y su honda, ¿cierto? Era su armadura física, por decirlo así, pero la verdadera armadura que le ayudó a vencer fue su fe inimaginable en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, muchachos, esa es la armadura que debemos poseer hoy. La fe en nuestro Señor. Para derrotar cualquier prueba. Los Goliaths vendrían a hacer eso en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Ahora leamos la frase que hay en amarillo para culminar esta parte de la enseñanza. Dice, el pecado tiene potencial para destruirnos, tanto que Jesús dice que debemos orar para no entrar en tentación. ¿Y esto dónde lo dice? En Mateo 26, verso 41. Entonces, muchachos, el mismo Señor nos recomienda, para no caer en tentación, debemos orar en todo tiempo. Y recuerda que también nos dice en Mateo 10, verso 16, que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Y estos lobos quiénes son? Satanás, el mundo y la carne. Son esos tres que nos acechan en todo momento. Y solo podremos vencer a cualquier gigante con Jesús. Y con la fe. Entonces, como ovejas en medio de lobos nos envía Jesús. Él ya sabía de por medio que estábamos en un mundo complicado, ¿cierto? Pero Él nos recomienda que debemos orar en todo tiempo. Y eso es lo que hizo David. Y aún no se había, digámoslo así, no se habían hecho los libros de los 4 evangelios. Y David hizo lo que en Mateo nos dice, ¿cierto? Entonces eso es lo lindo, que Dios, cuando realmente hemos confiado en Dios, nos llena de su palabra de forma tal que lo hacemos de una manera inexplicable, ¿cierto? Vemos que esta guerra se utiliza la ley del vencedor. ¿Qué es lo que hizo Goliat?
si hay alguno de ustedes que me vence, nosotros les serviremos, o si no, viceversa, ¿cierto? Esa pues era la ley del vencedor. Pero hoy en día la ley del vencedor, ¿quién no tiene el triunfo sobre Satanás? Los hijos de Dios. Entonces, confiemos en su palabra, confiemos en todo lo que nos da, porque Dios nos quiere hacer libres de esa atadura, de esos gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes en este momento? Satanás, el mundo Y la carne. Eso se resume lo que es el Goliat hoy por hoy, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces espero que analicen cuántos gigantes puedes estar enfrentando hoy. ¿Cuántos gigantes? No tiene que ser un niño grande, un joven grande de tantos metros, no. No necesariamente. Aunque sí, las amistades que son erróneas también pueden ser Goliat. Exactamente. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta que podemos vencer. Dios nos da el triunfo siempre y cuando tengamos esa íntima comunión con el Señor día a día. Y aquellos que no tienen esa íntima comunión con Dios, pues, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó al resto de Israel. Se llenó de temor. Sí, se dejó intimidar y se hicieron débiles. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a compartir con nuestros papás un lindo video en este día. Entonces, espero que les guste mucho y que lo disfruten. Hola papi, a lo mejor no sabes, pero te estoy observando. Las cosas que haces y la manera que tratas a la gente. La manera que tratas a mi mami, a mis hermanos y a mí. La forma que vives tu vida es una gran influencia para mí. Cuando llega el momento de escoger mi futuro, tus acciones estarán en mi mente. Los momentos que pasas a mi lado haciendo cosas divertidas me dan mucha seguridad. Habrá momentos en la vida que tendré que demostrar honestidad en mi vida. Y a veces no sabré qué hacer en ese momento. Pero me voy a acordar de todas las veces que hiciste lo correcto. Las decisiones que tú hagas también yo las haré. Y sabes, papá, no tengas miedo de mostrarme tus miedos. Y que también cometes errores, que yo aprenderé de ellos. Miro si en verdad crees lo que me enseñas acerca de Dios. Enséñame a vivir en los caminos de Dios, ya que necesito ayuda para que me enseñes el camino. Papi, te quiero mucho. Bueno, espero que les haya gustado este bello mensaje. No solamente los papás tienen esta tarea, nosotras como mamás también. Sí. Que seamos esos referentes, esos campeones, por decirlo así, porque somos el ejemplo de ellos. Y necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón para que ellos también
puedan amar a Dios con todo su corazón. No esperemos tan fácilmente que si nosotros no buscamos de Dios, pues es muy difícil, no es imposible, pero es difícil que ellos busquen de Dios. Entonces, en estos tiempos sí que más debemos doblar rodilla, amar a nuestros niños y déjanos dirigir por el Señor, déjanos todavía nosotros como adultos necesitamos la orientación y la guía del Señor. Entonces, espero que les haya gustado el mensaje. Y antes de proseguir y despedirnos, quisiera que recordáramos los 2 versículos que hemos visto en los anteriores clases. ¿Qué te parece, Cielo? Vamos a recordar 1 Samuel 15:22, la parte B. La parte de contra. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Recuerdan? Ahora vamos a recordar 1 Samuel 16:7. Ya ese ya lo habíamos trabajado, entonces va a ser mucho más fácil. Exactamente. Es un recorderis. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy bien. Jehová lo que mira es el corazón. Espero pues que estén con esos versículos ahí, guardándolos en su corazón, de verdad, porque necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestra vida, porque créame que esa es la armadura para atacar al enemigo. ¿Listo? Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por todo y por este día tan especial, ¿por qué no? ¿Qué te parece, cielos y horas? Bueno, Señor, gracias por este día, Señor, donde nos da la oportunidad de despertar, Señor. Quiero, Señor, agradecerte por nuestros padres, que la verdad son una gran influencia para nosotros, un gran regalo, Señor, y que nos ayudes a no fallarte, Señor, porque tú eres el mejor Padre, Señor, el Padre que siempre hemos soñado, y vas allá de lo que un Padre terrenal puede hacer. Literalmente eres una figura, Señor, de un Padre, Señor, que nos ayuda, que nos corrige, que nos ama, que nos ayuda a triunfar en la vida y que nos sustenta. Señor, quisiéramos que tú fueses ese referente de nuestros papás, Señor. Nos los bendecimos, le damos un abrazo, Señor. Queremos que seas tú colmándolos de sabiduría y bendiciones para que nos puedan encaminar no en su camino, sino en tu camino, Señor, en tus expectativas, en la voluntad que tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente, a tener fe, Señor, como la tuvo el rey David a la hora de enfrentarse a este gigante Goliat. Ayúdanos a que este gigante del coronavirus que está pasando hoy lo podamos derrotar con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestra súplica y jamás desmayar en lo que has hecho, jamás desmayar en la palabra de Dios. Que nos ayude, Señor, a estar constantemente en tu presencia, pase y pese a lo que esté pasando. Señor, te bendecimos, te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por nuestros papitos. Amén y amén. Bueno, muchachos, la palabra que les resumo en esta bella historia, David dejó que Dios fuera su padre. Deja que tú también seas tú siendo ese hijo amado de Dios. Que él diga, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. No que antes diga, este es mi hijo, pero que estoy avergonzado, decepcionado de él. Sería muy triste. Bueno, nos despedimos. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.